Abran su Biblia en la epístola a los Romanos, capítulo 11. Continuamos viendo esta parte de la Escritura que nos habla de una manera muy relevante de la soberana voluntad de Dios para hacer las cosas que Él se ha proyectado a hacer, y que todo apunta finalmente a mostrar su misericordia de una manera maximizada, con claridad. Y vamos a ver vamos a centrar nuestra atención en esta predicación en los versículos 25 al 27 del capítulo 11 de Romanos, y voy a leerlos en voz alta, como es mi costumbre. Ustedes acompáñenme con su vista. Dice así, en el nombre del Señor Jesús: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, mis hermanos de España. Estamos nosotros, por la gracia misericordiosa de Dios, viviendo en un tiempo muy importante, sin menospreciar que los demás tiempos en que han vivido otras generaciones no es importante, pero este tiempo es importante por muchas razones, principalmente porque a la luz de la palabra de Dios se han estado cumpliendo profecías que otros que vivieron en otras épocas no pudieron ser participantes de esto. Una de las profecías que nosotros podemos ver cumplidas y que apuntan hacia un acercamiento ya más definido, más claro, de la segunda y última venida del Señor Jesucristo, como es la creación del Estado de Israel. En 1948 Israel se formó como nación, después de que casi por aproximadamente 2000 años, poco menos, fue un pueblo errante sobre la tierra, que no tenía patria, no tenía una porción de tierra como los demás habitantes del mundo, que podían decir con toda confianza: mi país es México, por ejemplo, mi país es Uruguay, mi país es Francia, etcétera, etcétera. Ellos no tenían ese privilegio de poder decir eso. Ellos solamente en donde nacían adoptaban la nacionalidad de ese país donde nacían, y regularmente fueron objeto de menosprecio, de rechazo social por el solo hecho de ser judíos. La máxima expresión de ese rechazo se vio en el famoso Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, que lo impulsó de una manera muy dura el dictador alemán Adolf Hitler. Y
de muchas razones el pueblo judío fue un pueblo errante sobre la tierra, sin poder decir, mi patria es tal. No podían decir eso ellos, porque no tenían patria. No, el Estado de Israel estaba ocupado por lo que nosotros hemos conocido o llamamos por los palestinos, o también por gran parte del pueblo árabe, que viene siendo la misma raza, o sea, toda aquella descendencia consanguínea de Abraham por el lado de aquella sierva esclava llamada Agar, que dio a luz a Ismael. Desde ahí se dejó venir la raza árabe, los palestinos, que siempre han sido enemigos a muerte del pueblo de Israel. Ellos potencialmente estuvieron ocupando lo que era el país, lo que es el país de Israel, e Israel estaba disperso sobre la faz de la tierra. En 1948 se creó nuevamente el Estado de Israel. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, por mayoría de votos, decretó la creación del Estado de Israel, y de allí en adelante los judíos de todo el mundo empezaron a viajar en masa hacia su patria. Y pues esto es algo que el Señor ya lo había prometido desde tiempos muy antiguos. Había prometido, había sentenciado que en vista de que los judíos le dieron la espalda, Él los iba a dispersar por sobre la faz de la tierra, y que iban a ser pues objeto de burla, de vejación, pero también prometió que los iba a regresar a su patria, y que cuando Él los volviera a regresar a su patria, ya iba a ser para no volver a ser desplazados. Ahí está ya nadie los va a quitar de ahí. Bien. Otra de las profecías que nuestros sentidos pueden captar con toda claridad, mis hermanos, es el grande avance de la ciencia, que en ocasiones hasta cierto punto nos sorprende de los logros que el ser humano ha hecho hasta hoy. Nada más de lo que nosotros tenemos conocimiento, porque hay bastantes datos que los gobiernos los tienen en secreto, no los dan a conocer, pero son avances de la ciencia que ya están comprobados, pero que no salen a la luz, o al menos no así de una manera general para toda la sociedad. Está solamente reservado hacia muy pocas personas. Esa es otra de las profecías que están cumplidas. Hermanos, la apostasía se está dando a escalas gigantescas en la iglesia de Dios. Nosotros de alguna manera hemos sido testigos de esto. Por la gracia misericordiosa del Señor estamos en pie de lucha, pero el enemigo está haciendo lo imposible para que de muchas formas que él tiene de hacer caer de la gracia de Dios al creyente, tratar de lograrlo tarde que temprano. Pero sabemos nosotros que todo estriba nada más en humillarnos al Señor, en no dejarnos vencer, en no dejarnos cautivar por esos pensamientos horrendos que en ocasiones nos asaetean la mente. No es el único usted, no soy el único yo. Esto nos pasa a todos. Esa tendencia al cansancio espiritual, esa tendencia al desespero espiritual, eso nos pasa a todos. Aún aquellos que externamente podemos ver como muy tranquilos, como muy tranquilas, que parece ser que a ellos el enemigo ni siquiera los ataca. También, mis hermanos, lo que pasa es que
entre más nosotros no le demos cabida en nuestra vida práctica a esto, vamos nosotros a estar en mejores condiciones de seguir adelante, de buscar al Señor en oración y de perseverar. Gloria a Dios. Parte del avance de la ciencia nosotros lo podemos ver en la electrónica. Todo esto, mis hermanos, el hermano Salomón, no sé si en este canto que cantó o en algún canto de los que cantamos, mencionó una expresión que se me grabó bien clarito. Esa expresión, el hermano ahorita me va a decir en dónde está o en dónde se ubicó esa expresión. Marcaste la historia. Marcaste la historia. Es probable que de alguna manera muy significativa esa expresión se refiera, aunque la expresión dice marcaste la historia, si mal no recuerdo, con tu salvación, ¿no? De una manera muy significativa se puede referir a esa venida corporal de Dios a este mundo en el Señor Jesucristo. Puede ser, pero el Señor es el Señor de la historia. La historia no la manejan o no la determinamos nosotros, no la determinan los gobiernos, no la dan el rumbo que ellos quieren que tome. La historia ha estado, está y estará gobernada soberanamente por Dios siempre. Los gobernantes y la humanidad entera, con todos los organismos que existen en las naciones, solo son medios que Dios usa para cumplir lo que Él ya ha determinado. Creo que el rey Nabucodonosor entendió esto. Permítanme encontrar una cita bíblica en Daniel capítulo 3. Permítanme encontrar el versículo. Este debe ser el capítulo 4. Hay una expresión. En el capítulo 4, versículos 34, 35 y 37 dicen así: Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Dios Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, que quiere decir para siempre, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar
a los que andan con soberbia. Gloria a Dios. Y el rey de Nabucodonosor lo sabía muy bien porque él había andado así con esa soberbia. Amén. Él dijo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi gran poder, dijo, para honra y gloria mía. Estaba por allá, pero por las nubes andaba el rey. Y el Señor desde allá le da un bajón y lo convierte como las bestias del monte. Allá estuvo algunos años en el monte. Dice que comía hierba del campo. Dice que se echaba como los animales y el rocío del cielo lo mojaba. Dice que pues el pelo le creció, estaba todo greñudo, todo desaliñado, como los homeless, como los hippies. Las uñas, dice que pues le crecieron como las aves. Dice, hasta allá el Señor, dice, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Con todo esto, yo creo que de alguna manera cada uno de nosotros y todos aquellos que por la gracia misericordiosa del Señor Él nos ha humillado hasta el polvo, podemos también, y de hecho debimos haberlo dicho, si no con palabras expresas, decirlo también: ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Amén. Antes no podíamos decir eso. Antes Nabucodonosor no lo podía decir hasta que experimentó esa soberana autoridad de Dios. Entonces, mis hermanos, volvemos a Romanos 11. Estoy mencionando la circunstancia de que Dios es el Señor de la historia, y mencionaba yo que una de las ramas del avance de la ciencia que nuestros ojos pueden ver es la electrónica. Y Dios está usando esta circunstancia que le ha concedido al hombre desarrollar de una manera muy muy marcada, pues casi a principios del siglo XX. El siglo XX empezó a amanecer con otras novedades, con la invención del avión, del aeroplano, por aquellos hermanos que inventaron aquel primer avión rudimentario. Creo que el vuelo más largo que lograron hacer parece ser que fue como de 100 o de 150 metros, y ¡pum!, el aparato se cayó, no pudo más. Pero ya empezaron a perfeccionar el motor y los dispositivos, y poco a poco fueron perfeccionándolo, y ahora vemos esas naves que surcan los cielos a velocidades supersónicas, muchas veces llevando cientos de pasajeros a bordo y cientos de toneladas a bordo. Bien, pero no es tanto eso, es parte de lo que marca la profecía del avance de la ciencia, la electrónica, que poco a poco, de una manera tan pues gradual, y que no se percibe tanto, va acondicionando la mente humana para que se vaya acostumbrando nada más a teclear. Pues ya ni teclas hay casi, ahora nada más pura pantalla, nada más ahí teclearle, y eso genera una serie de reacciones que finalmente, cuando se establezca esa marca profética del 666, ya todo el mundo va a estar ya acostumbrado a eso, y no les va a parecer alarmante, gloria a Dios. Pero el pueblo que Dios ha redimido de entre la humanidad sí va a estar alerta de que algo ahí no va a ser pues lícito ni favorable al pueblo de Dios. Bien,